Yo sentí de todo menos a Dios, porque en mi mente solo se me pasaba, tienes que matarlo. Un día se lo prometiste a tu mamá. El doctor dio un diagnóstico que yo no iba a sobrevivir de los 15 días. Yo quiero que tú conozcas ahora a este joven que nos va a contar su vida, una tragedia que él pasó allí en su vida y cómo él pudo seguir adelante. Así que quédate hasta el final del video para que pueda ver este video impactante que yo sé que va a ser de mucho impacto y mucha bendición para tu vida. Señora, me encuentro aquí con un amigo, él es Donaire, él viene desde Nicaragua. Donaire, ¿cómo estás? Hola, Justo, Dios te bendiga, me encuentro súper bien, contento de estar con vos y poder compartir este tiempo contigo. Excelente, para los que no saben, estamos aquí en República Dominicana. Donaire ahora nos va a contar un poco lo que es su vida. Ya te adelanté que él nos va a contar su historia que va a ser impactante para tu vida, para que tú te quedes aquí hasta el final del video y puedas ver allí tu vida. Ok, Donaire, Nicaragua, un saludo para todos mis amigos allí en Nicaragua. Yo estuve en Nicaragua algunos meses atrás, es un país hermoso, muy lindo, país más grande de Centroamérica. Donaire, para comenzar ya con tu historia, ¿qué pasó allí en el año 2008? En el 2008 creo que fue un año que marcó mucho mi vida. Recuerdo de que yo nací en un barrio de Nicaragua que se llama Las Américas 2. En ese año la violencia era muy grande en el barrio y estaba muy constante en lo que eran los enfrentamientos de pandillas, y en cualquier momento siempre se armaban conflictos. Lastimosamente se escuchaban de que habían muertos, habían heridos, pero ese año marcó mucho mi vida porque creo que fue un año especial y doloroso a la vez. Especial porque salí de mi sexto grado y yo siempre fui criado por una madre que fue soltera. Siempre he dicho de que no existe las mujeres que son madre y padre. Sí creo que hay madres esforzadas que sacan solo a sus hijos adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque el lugar de un padre no lo va a sustituir nadie, ni el lugar de una madre no lo va a sustituir absolutamente nadie. Entonces yo tuve la oportunidad de tener una madre esforzada, el cual nunca tuvo la figura paterna, no conozco quién es mi papá a la actualidad. Entonces, en el mes de noviembre del 2008, mi mamá me sacó de mi graduación de sexto grado, pero en el mes de diciembre fue que cambió todo. Recuerdo que el 24, Navidad, todo fue de lo más normal, como se solía pasar cada año. En el 31 de diciembre fue donde cambió todo radicalmente. ¿A qué me refiero? En el barrio hicieron una recolecta para hacer una fiesta de fin de año, donde alquilaron disco móvil, donde compraron alcohol, compraron bocadillos, todo para celebrar en teoría, por así decirlo, y terminar el año a lo grande y recibir el otro así. Donaire, nos estás contando entonces que allí en Nicaragua, bueno, hace fiesta en diciembre como la mayoría de los países, además los países latinos. Entonces hay una recolecta en toda la comunidad. Yo sé que tú y tu hermano no asistían a las fiestas, eran menores de edad y tu mamá no les permitía la fiesta, pero ¿qué pasó esa noche? Estamos hablando del 31 de diciembre, ¿verdad? Para el 1 de enero. Bueno, ¿qué pasó esa noche, casi al finalizar la fiesta? ¿Qué pasó esa noche, Donaire? Recuerdo que en el 31 de diciembre, en esa fiesta, llegó las 12 de la noche. Recuerdo de que los familiares, los vecinos comenzaron a abrazarse, siempre esperando desearle lo mejor, que este nuevo año que estaba comenzando iba a ser mejor del que estaba terminando. De tal manera de que uno siempre tiene la expectativa de que van a pasar mejores cosas y que uno quiere comenzar el año de la mejor manera. Nadie se imagina una desgracia, nadie se imagina que va a pasar lo más caótico para la vida de alguien. Recuerdo de que mi hermano y yo tenía 12 años y mi hermano tenía 14. Queríamos ir a la fiesta, estábamos comenzando a querer saber de qué era eso. Mi mamá era una mujer muy radical en la manera de que no le gustaba que saliéramos mucho a la calle por el peligro que había en el barrio, los conflictos que se podían organizar en cualquier momento. Recuerdo de que mi mamá nos dejó ir y a los 5 minutos nos fue a sacar de esa fiesta. Mi hermano y yo molesto porque nos dio permiso y a los 5 minutos nos sacó y nos molestamos demasiado. Recuerdo de que mi mamá nos mandó a dormir y a las 1:30
de la madrugada, 1 hora y media de haber comenzado el año 2009, 1 de enero. Recuerdo que a las 1 y media de la mañana escuché unos gritos de una mujer desesperada, una madre angustiada que gritaba: auxilio, auxilio, que alguien me ayude con mi hija que se me está muriendo. Cuando esta mujer gritaba muchas veces seguida y de una manera desgarradora, eso llegó hasta el cuarto donde yo dormía con mi hermano. Yo me levanté desesperado porque no entendía lo que estaba pasando, por qué la vecina gritaba de esa manera. Y la primera escena que yo miro, porque yo me paré entre la puerta de la sala y el porche, y estaba la puerta del porche que va a la calle abierta y estaba todo oscuro. Y miro hacia afuera y miro la casa vecina y miré a mi vecina tirada con su hija en un charco de sangre, gritando que le ayudaran porque a su hija le habían dado un impacto de bala. Sabes, en ese momento fue algo totalmente terrible lo que pude ver. Luego, en lo oscuro de mi casa, escuché una voz que decía: hija, cálmate, no te desesperes. Y logro entender de que era la voz de mi padrastro. Inmediatamente enciendo la luz y la segunda escena que miro era mi padrastro en el piso con mi mamá en un charco de sangre también. Bien, Donaire, la verdad que esa parte que tú cuentas cuando tú llegas aquí, esta parte a mí me toca bastante, la verdad. Esto pareciera como que fue una película o que tú viviste, pero esto no es una película, esto fue algo real. Y tú tenías, ¿cuántos años tenías? 12 años. Tenías 12 años, tu hermano tenía 14 años. Correcto. ¿Verdad? Habían regresado de la fiesta, se fueron a sus cuartos. Tú escuchaste una balacera, balas por aquí, balas por allá, estaba oscuro, tú te levantas, la vecina del frente, ¿verdad? Una joven de 17 años, y después tú encuentras allí a tu padrastro con tu mamá, la está sosteniendo, ¿verdad? Tú piensas, ¿qué tú pensaste en ese momento, ¿verdad? Tú te levantas, bueno, encendiste la luz, creo, ¿verdad? Y ¿qué pensaste en ese momento? ¿Verdad? Aunque había muchos disparos, pero yo creo que tú todavía no sabías que era un disparo. ¿Qué tú pensaste ahí? Bueno, como era el último día del año y el nuevo que está comenzando, lo que yo pensé que eran como cohetes. Normalmente en diciembre se tira mucha pólvora para celebrar, como fuegos artificiales y algo por el estilo. Fue lo primero que pensé. Cuando encendí la luz y miré a mi vecina y luego miré a mi mamá tiradas en el piso ensangrentada y miré en el barrio, en la calle, que la gente gritaba, corría de un lado para otro, y al ver a mi mamá llena de sangre, lo primero que dije: a mi mamá le dieron una pedrada. Recuerdo de que fui a mi cuarto donde dormía con mi hermano y lo levanté, y fue lo primero que le dije: a mi mamá le dieron una pedrada, levántate. Ahora, tu hermano todavía estaba allí en el cuarto, ¿verdad? Entonces, hasta ahora solo parece un simple accidente. ¿Qué pasó minutos después? Resulta de que lastimosamente la pandilla contraria, dijeran en Nicaragua, se armó hasta los dientes. De tal manera de que entraron al barrio, donde la mayoría de los que estaban en el barrio, que representaban, por así decir, la pandilla del barrio, se fueron a una discoteca a celebrar, a recibir el nuevo año, y habían pocos, habían como 3 nada más en el barrio de nosotros. Entonces hicieron una ráfaga al que le dieran. Resulta de que cuando se logra controlar el perímetro por causa de la policía que llegó después, había una radio que estaba pasando todo en el último momento, lo que estaba pasando. Y recuerdo que ellos estaban desde el hospital y todo el barrio estaba totalmente preocupado porque habían muchos heridos. Y la radio decía de que habían 12 personas heridas de bala y habían registrado 3 muertos hacia el momento. Entonces en ese momento todos estábamos totalmente preocupados porque sabíamos que habían muchos heridos, pero no sabíamos quiénes eran las 3 personas que habían muerto. Entonces fue un momento de mucha tensión, de mucho nerviosismo y sobre todo de mucho temor. Donaire, ¿cuándo fue el momento donde tú sentiste que todo el mundo comenzó a derrumbarse en tu vida? Como te decía, justo crecimos con una madre soltera
Y para mí, si yo tendría que describir a mi mamá, es como una mujer esforzada, una mujer valiente, una mujer que siempre estuvo ahí para proveer el pan de cada día. Y para poderte resumir, que mi mamá para mí era mi todo. Resulta de que sentí que mi mundo se cayó cuando miré a mi padrastro correr de la calle de donde eran los que hicieron todo el daño, y era una calle totalmente recta, y yo salí. Porque tu padrastro en ese momento había salido. Correcto, él se había ido al hospital con mi mamá. Ah, ok. Porque aparentemente estaba herida con una pedrada. Sí, claro. Entonces, okay, al momento de ver a mi padrastro correr, yo corro hacia él. Y lo primero que le dije: papá, ¿qué pasó con mi mamá? Lo primero que me dijo: a tu mamá la mataron. Resulta de que efectivamente habían 12 personas de bala, y las 3 personas que murieron, las 3 eran mujeres. Una adolescente, que era la vecina de enfrente, una mujer como de 43 años, y mi mamá, que tenía 33 años. A ella le dieron un impacto de bala en su cara. Entonces yo sentí que mi mundo se derrumbó, porque mi mamá era mi todo. Y radicalmente la vida me cambió de una manera increíble. Wow, la verdad que yo me imagino que esos días para ti fueron terribles, para toda tu familia, para tu hermano. ¿Qué pasó esos días después, verdad? Viene el velorio, mucho dolor. ¿Qué pasó contigo y con tu hermano en esos días después? Ok, creo que no podría usar las palabras correctas para poder describir lo que pasé en ese momento. Si cuando alguien pierde un ser querido por una enfermedad o de manera natural duele, ahora imagínate que te arrebaten a tu ser querido. De esa manera, aún siendo tan niño, tenía 12 años, yo no entendía muchas cosas, pero sí sentía el dolor de una manera inmensa. Recuerdo que cuando estaban velando a mi mamá, yo le decía a mi mamá en la caja: un día me voy a desquitar, un día voy a crecer y me voy a desquitar lo que a vos te hicieron. Resulta de que nuestra vida comenzó a avanzar. La casa, pues, aparentemente era de mi abuela, los papeles. Entonces mi abuela toma posesión de la casa, y a mi hermano lo mandaron a la familia de parte de su papá, porque él sí tenía su papá. Y a mí me comenzaron a enviar a diferentes tipos de casas, donde tías. Habían actitudes mías que no eran correctas. Estaba pasando por momentos difíciles. Igual, y lo más fácil era decir: bueno, no podemos con él. Y así pasé en muchas circunstancias, hasta que a la edad de 13 años ya prácticamente me encontraba solo. Vivía prácticamente ya casi en la calle. Bien, aunque habían allí algunos familiares y tú prácticamente te quedaste en la calle, creo que comenzaste a vivir en la calle, pero después que pasa todo esto, era la tragedia de tu mamá y todo, que tu vida cambió, no solamente emocionalmente, sino donde tú vivías, ¿cuáles fueron las decisiones que tú comenzaste a tomar a partir de allí? Ok, yo tenía muchas cosas en mi mente. Y claro, el enemigo fue minando mi mente de una manera increíble. Yo comencé a tomarla hasta odio a mi propia familia. Y yo me sentía solo. Estando en las calles, ya viviendo ahí prácticamente, tuve que tomar decisiones incorrectas que en su momento me pasaron facturas. Comencé a fumar, comencé a tomar, comencé a venderle droga a uno de los... Con 12 años ya tenía casi 13. Sí, ya 13 años, sí. Ya comencé a venderle droga a uno de los del barrio, llegué a probarla. Pero me comencé también a involucrar lo que eran con los chicos, por así decirlo, la pandilla del barrio. Y prácticamente vivía en la calle, a tal manera de que emocionalmente yo estaba roto. Yo recuerdo las palabras de mi mamá justo cuando ella estaba viva, obviamente, y me decía: yo quiero que ustedes sean hombres de bien, yo quiero que un día ustedes se preparen, yo quiero que un día ustedes se casen, tengan su casa, su familia. Y cuando estaba y tocaba fondo justo y estaba durmiendo en la calle, mucho tiempo dormí en la calle, yo recordaba las palabras de mi mamá, y eso eran como palabras de tortura, porque era todo lo contrario, porque estaba en una cuneta tirado, tomado, drogado, y realmente muchas veces traté de quitarme la vida, porque sentía de que yo no valía nada, y lo más importante que yo tenía en la vida, yo sentí que se me había sido hecho arrebatado.
Bien, Donaire, una vez más agradecerte por estar compartiendo con nosotros tu historia impactante, que sé que eso no es fácil, pero tú lo haces de una forma normal, ¿verdad? Que me deja sorprendido. Creo que los que están allí mirando este video también deben estar allí bastante sorprendidos. Quizás algunos estarán preguntando, ¿por qué utilizas tú ese bastón en este momento? Bueno, como te decía, llegué a tocar fondo. Llegué a tocar fondo y ya a los 15 años recuerdo de que había tomado demasiado, pero más que tomado demasiado me había drogado ese día. De tal manera que perdí casi todo el conocimiento y solo me acuerdo de muy pocas cosas. Y resulta que cuando me di cuenta había como un disturbio en el barrio y cuando yo pude reaccionar, miré a un hombre que sacó un arma. Yo solo miraba forcejeos, miraba gritos. Yo no entendía, claro, no estaba en mis 5 sentidos. Cuando miré, tenía un hombre que sacó el arma y me dio un impacto de bala en mi abdomen a la edad de 15 años. 15 años. 15 años. Y ¿sabes lo que pasa justo cuando uno es joven? Piensa de que nunca te va a pasar nada. Pensás que la vida la tenés en tus manos, y peor cuando tenés amistades de que pueden estar ahí en todo momento y todo lo pueden resolver con violencia. Yo creo lo que uno va sembrando, a su momento uno lo va a cosechar. Yo había tomado malas decisiones y dentro de eso, pues, a la edad de 15 años, imagínate, me llevaron al hospital. Ya cuando yo logré reaccionar, yo estaba en cuidados intensivos, de varios días que no reaccionaba, pasé 3 días. Impresionante, cada vez que tú vas contando la historia, yo me voy imaginando allí, ¿verdad? Y lo que tú viviste, la verdad, si yo lo viviera, no sé qué pasaría con tu vida. Entonces tú recibes impacto de bala, he llevado al hospital, pasa 3 días en coma. Cuando tú despiertas, Donaire, ¿qué dice el doctor y qué dice una tía que fue a verte ahí al hospital? ¿Qué dijeron ellos que tú no estabas esperando escuchar esas cosas? Bueno, cuando logro despertar después de la anestesia, lo que yo hago justo lo primero es vomitar coágulos de sangre. Yo vomitaba mucha sangre. Entonces el doctor dio un diagnóstico que yo no iba a sobrevivir de los 15 días. 15 días. Era tan delicado porque la bala era una bala explosiva. Le había tocado 4 órganos importantes de mi cuerpo. Entonces estaba sumamente delicado y no había probabilidades de vida. Resulta que una tía me dijo: Jonathan, es tiempo de que yo te diga que vas a morir. Los doctores no dan posibilidades de vida, pero sobre todo creo que es tiempo de que le entregues tu vida al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si no te vas a ir al infierno. Ella fue muy directa. Y sabes, ahí es donde yo entro como en una batalla. Solamente te dieron 15 días de vida. 15 días. Eso era lo que decía el doctor. Correcto. Entonces dentro de eso, pues mi tía me dijo, era tiempo de buscar y entregar mi vida a Jesús y asegurar dónde iba a pasar la eternidad. Donaire, con todo este caso que tú estás viviendo allí, con el dictamen que da el médico y la noticia que da la tía, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú le decías? ¿Qué tú le llegaste a decir a Dios en ese momento? Sabes, cuando mi tía me dijo de que era tiempo de entregar mi vida al Señor Jesús, quiero aclarar algo justo: yo nunca fui ateo. Nunca me consideré ateo y ni por la mente se me pasó. Pero estaba muy resentido con Dios. Porque cuando mataron a mi mamá, yo siempre escuchaba de que Dios era bueno, de que Dios era misericordioso. Y todo lo que pasa es conforme a la voluntad de Él. Pero cuando matan a mi mamá, lo primero que le dije a Dios: vos sos bueno y todo tú lo permites porque es la voluntad tuya. ¿Dónde estabas cuando mataron a mi mamá? Fue el primer cuestionamiento que le hice a Dios. Porque yo decía, bueno, si Él es bueno, ¿dónde estaba cuando mataron a mi mamá? Resulta que en el hospital, imagínate, estaba con un dictamen de muerte. Y aún así yo decía, no le voy a entregar mi vida a Jesús. Pero solo hice por primera vez mi primera oración. No fue la más elocuente, no fue la mejor oración, por así decirlo, pero fui la más sincera. Entonces le dije al Señor: ayúdame. Si realmente vos tenés un plan y un propósito conmigo, dame una segunda oportunidad. Si vos me das esa segunda oportunidad, yo voy a entregar mi vida
y te voy a servir. Donaire, cuando tú le dices a Dios, dame una segunda oportunidad, ¿qué pasa esos meses siguientes? Justo en ese momento yo estaba con mucho temor, mucho miedo, porque tenía 15 años y no me quería morir. Y sabes, dentro de eso yo ni podía dormir en paz porque yo pensaba de que yo me iba a morir. Tenía el miedo de dormirme y no volver a levantar. Pero cuando yo le dije eso al Señor, dentro de mí yo sentí una paz. Cuando yo le dije, dame una segunda oportunidad. Y de una manera progresiva comencé a mejorar. Los doctores estaban totalmente asombrados porque yo en el estómago parecía computadora, el montón de cables, sondas que yo tenía. Y dentro de eso pasó un mes y no me había muerto todavía. Dios comenzó a obrar, salí del borde de la muerte. Entonces los mismos doctores testificaban de que sea agradecido con Dios, porque evidentemente Dios me había ayudado. Continuamos allí todavía en el hospital, ya pasó un mes, ¿verdad? Ok. Y te hice la pregunta, ¿por qué tú usas el bastón? Creo que me estás contando todo esto para llegar hasta ahí, ¿verdad? Sí, claro, digamos, todo ocurrió cuando me impactaron con la bala. Resulta que ya de pasar un mes, casi 2 meses ya, el doctor me dijo que me buscaran cómo levantar. Y porque ya era tiempo, porque había pasado la anestesia, igualmente yo me podía tuir, decía. Y me trataron de levantar y lo que pasó fue que me caí. Porque yo a partir de la cadera para abajo yo no movía y yo no sentía absolutamente nada. Hasta que me lograron hacer radiografías y resulta de que la bala había quedado pegado a la columna. De tal manera que dijeron que toda mi vida iba a pasar en una silla de ruedas. Porque donde quedó la columna están los nervios que van a los pies. Y para tener una idea, los nervios son como la hebra de pelo. Y cuando esos nervios son dañados, es imposible que se vuelva a reconstruir. Entonces me dieron el dictamen de que toda mi vida iba a vivir postrada en una silla de ruedas. Eso fue difícil para ti escuchar eso. No, total, porque ahí sí yo decía, bueno, ahora sí ya me quiero morir, decía yo. Porque no quería ser carga de nadie. Llegué a un punto de que tenía que usar pamper y sondas para orinar permanente. Entonces yo me sentí una carga. Entonces yo decía, bueno, ahora voy a estar postrado en una silla y fue muy impactante para mí. Donaire, aunque tu nombre es Jonathan, ¿verdad? Pero te conocemos por Donaire, que es el apellido. Donaire, entonces tú recibes la noticia, vas a vivir en silla de ruedas el resto de tu vida. Pasas un año en silla de ruedas. ¿Qué pasa después de ese año? Ok, digamos, yo cuando me dan la noticia fue terrible. Luego de eso me tenían que volver a operar para sacarme la bala de la columna. Y decían los doctores que iba a ser peor porque a la hora de pasar bisturí y sacar la bala iban a dañar más nervios. Pero yo no dormía en paz, tenía un dolor, no podía estar con mucho tiempo de pie, mucho tiempo acostado y mucho tiempo sentado. Entonces le sacaron la bala y dijeron los doctores, no hay nada que hacer. Y fue ahí donde creo que vino una parte dura, pero igual comencé creo que a ver la mano de Dios. Como lo decías, justo pasé un año en silla de ruedas y en ese año iba un jovencito a predicarme del evangelio. Y ese jovencito llegaba y era como de 17 años y me decía, un día Dios te va a levantar de esa cama, un día vas a tener que dejar esa silla de ruedas y un día vas a tener que predicar, vas a ver, y vas a hacer de testimonio. Y él decía esas palabras y dentro de mí yo decía, no, es imposible. Él no entiende que los nervios están totalmente dañados y no hay posibilidades de que yo me pueda levantar. Y sabes, si yo lo relaciono con una historia de la Biblia, hay una historia de un paralítico que dice de que recibió sanidad cuando lo metieron por el techo. Y a mí me encanta esa historia porque la Biblia jamás registra que el paralítico tenía fe. Y si miramos la fe, es por el accionar de los amigos que tenían, de los amigos del paralítico. De tal manera de que cuando miraron a la multitud y no había entrada, ellos prefirieron meter al paralítico por el techo. Y así me sentía, yo no tenía fe, pero ese joven oraba porque creía de que Dios podía hacer algo en mi vida. De tal manera de que la fe de él provocó de que cosas comenzaran a pasar en mi vida.
de que comenzara a sentir en uno de mis pies, a mover uno de mis dedos de mis pies. Y cuando voy al doctor, el doctor me dice, la verdad no sé qué está pasando. Porque después de la operación de sacarte la bala, ibas a quedar un poco mal todavía, a como estabas. Pero fue lo contrario. Y yo puedo resumir lo que fue la mano de Dios. Porque donde todo el mundo decía que iba a estar peor, fue donde comencé a tener sensibilidad y movimiento. Un día se me salió la sonda para orinar, que eso es imposible justo. Y sabes, yo siempre traté por orinar por mi propia cuenta y no podía. Y un día en la madrugada se me salió y tenía muchas ganas de orinar y comencé a orinar de la nada, cuando no podía, después de un año. Entonces puedo decirte de que Dios comenzó a obrar en esa manera. El doctor me mandó a terapia y dentro de las terapias, pues claro, porque ya comencé a sentir y a medio mover. De ahí me levanté de la silla de ruedas con mucha terapia. Después de ahí comencé a andar en andarivel y comencé a andar en muletas. Hoy en día ando en bastón, pero pasé un largo tiempo en muletas, con 2 muletas. Bien, antes de continuar con la historia, que vienen cosas impactantes, porque Donaire enfrentó cosas que no pensaba enfrentar. Pero antes que se me olvide, tú dijiste que un jovencito comenzó a predicarte, correcto, ¿verdad? Pero ese jovencito tú nunca más lo volviste a ver. No, fíjate de que no he tenido el privilegio de volverlo a ver. ¿Tú no sabes quién es él? No, digamos a él como creería yo que le dijeron, ahí hay alguien que necesitas que ores, que vayas a predicarle y así fue. ¿No sabes cómo se llama? No, simplemente él llegó y miró la oportunidad de predicarme, de orar, y eso fue increíble. Entonces, Donaire, pareciera que todo está mejorando porque tú ahora ya estás andando en muleta, ¿verdad? Después que pases un año allí en silla de ruedas. ¿Qué pasa después? ¿Te acercas a Dios, buscas a Dios? ¿Qué pasó esos días después? Bueno, creo de que, quiero decirlo de esta manera, a veces como seres humanos somos muy mal agradecidos con Dios. ¿Recuerdas cuando yo te decía en el hospital de que Dios me diera una segunda oportunidad y que yo le iba a buscar y le iba a servir? Cuando yo iba a comenzar a andar con las 2 muletas, volví al mismo lugar de que casi me matan. Volví a la misma esquina, volví a retomar con los vicios. Tenía un año ya no todo tomar ni fumar y volví nuevamente a la esquina. Y fue un momento nuevamente terrible, pero Dios utilizó a una señora, una hermana de una iglesia, y para invitarme a un retiro, el cual ella me decía... Era como un campamento, algo así. Algo recto. Algo parecido. Era retirado desde la ciudad y era un lugar donde iba a ser 3 días donde se iba a hablar de la palabra de Dios. Yo recuerdo que yo me rehusaba a ir porque decía, no, Dios no puede hacer nada en mí, yo no cambio. Y ella me decía, ella tenía tanta fe de que Dios iba a transformar mi vida en ese retiro. Cuando me dijo el precio que valía $50, yo dije, no, va a desperdiciar los $50. Y claro, yo poniendo excusas para no poder ir. Yo le decía, no, hasta van a vender la palabra, ¿cómo es eso? Claro, pero hay que para alojamiento, hay que la comida y muchas cosas. Resulta de que me insistió tanto de que yo pude decirle sí a ella y comenzó a invitarme. Esta fue la insistencia de una señora. Correcto, de una hermana hostigosa. Que Dios bendiga a las hermanas hostigosas. Si no fuera sido por ella, no fuera ido a ese retiro. Y ahí fue donde yo llegué al retiro, donde creería que mi vida cambió de una manera totalmente increíble. Okay. Tú llegas al retiro, verás, hay un predicador. ¿Cuál es el primer mensaje que el predicador da que tú escuchas allí? Okay, el primer mensaje que yo escuché era referente al orgullo. Y hablaba de la historia de Naamán. A mí me impactó demasiado. Y resulta de que Dios quebrantó y me identifiqué tanto con la historia de Naamán de que lo único que yo hice fue caer de rodillas. Cuando yo quería irme de ese lugar, y no me fui porque era un lugar súper adentro, metido, después no me fui, pero yo tenía ganas. Y obviamente el enemigo metía eso en mi mente porque Dios tenía algo especial. Y al escuchar el mensaje de la historia de Naamán, yo recuerdo que yo me puse de rodillas y solo le dije, Señor, yo estoy acá. Si quieres hacer algo, y si puedes hacer algo, aquí estoy. Y esas fueron las primeras palabras para Dios comenzar a obrar en mi vida. Entonces, Donaire, tú estás en el retiro, escuchas esa predicación, ¿verdad? Tú estás quebrantado. ¿Qué pasó después? ¿Qué continúa más ahí en el retiro? Bueno, creo de que evidentemente Dios comenzó a
hablar a mi corazón, a mi espíritu, y cada vez que iba pasando de una charla a otra, de una predicación a otra, sentía cómo Dios iba quebrantando mi corazón, cómo Dios iba transformando mi vida. Hasta que llegamos al día sábado y dieron una charla, una predicación que era de honras a los padres. Los padres. A mí me quebrantó tanto porque lo que había pasado con mi mamá, no conocía a mi papá, entonces me quebrantó mucho. El predicador quiso usar algo como la psicología y me dijo, bueno, mínimo fuiste malo con tus padres. Yo le dije, no tengo a ninguno de los dos. Y él me hizo que le contara lo que pasó con mi mamá. Entonces usó eso de ejemplo también para seguir compartiendo el mensaje, y fue algo que me confrontó. Ya cuando llegamos al día domingo, yo ya me sentía salvo justo. Yo decía, ay, ojalá que venga el Señor porque ahora sí ya estoy listo. Y pensando de una manera egoísta, porque había muchos también que necesitan actualmente ese mensaje de salvación. Pero el día domingo yo me sentía contento, y el mismo predicador que dio la honra a los padres tocó dar la plenaria del perdón. Del perdón. Yo creo que allí tú te pusiste un poco incómodo con esa charla. Sí, no, claro, digamos, cuando él habla del perdón, yo recuerdo de que él ya me había puesto los ojos de qué rato. Y resulta que estando él entra y él dice, bueno, esta plenaria se llama el perdón. Y él se me acercó donde estaba yo estaba adelante, y me dice, pero para vos no se llama el perdón. Él me dijo, para vos se llama o la bebés o la derramás. Es un dicho que se ocupa en Nicaragua, que si tú tienes un vaso lleno, tienes dos opciones, o te lo bebes, o ese vaso se sigue llenando, o se derrama. Entonces, ¿a qué se refiere eso? A tomar una decisión importante. Entonces, si él me dijo, tenés que perdonar a los que mataron a tu mamá. Eso te dijo el predicador. Claro, en ese momento me dice que tengo que perdonar a la persona que mató a mi mamá. Yo me ofendí justo, y lo primero que yo le dije, como no fue tu mamá, es fácil decir que yo perdone al que mató a la mía. Yo recuerdo que me levanté molesto, desesperado, hasta que él me siguió, y por medio de la palabra, él me comenzó a aconsejar y me dijo la importancia, si yo recibí a Cristo, la importancia de perdonar. Y lo voy a hacer así, porque más adelante voy a hablar. Aparentemente en ese retiro yo había perdonado al hombre que mató a mi mamá. Bien, nos estamos acercando todavía a otras pruebas que Donaire pasa allí en su vida. Termina el retiro, Donaire. ¿Qué pasa después cuando tú regresas allí a tu barrio, a la familia que está allí viviendo con ellos? Cuando yo salgo del retiro justo, salgo convencido de que tenía al Señor en mi corazón. Pero cuando salgo del retiro, nadie creía de que yo podía cambiar. ¿Sabes? Algunos hacían broma y como que querían hasta casi apostar diciendo, eso es una emoción, eso no cambia. Ese tipo es un alcohólico, ese tipo no conoce otra vida que sea la de la calle. Y resulta que decían que iba a durar una semana, iba a durar un mes, 2 meses lo más. Porque yo era alguien débil, alguien que no tenía un carácter fuerte para permanecer en una decisión. Y sabes, y fue difícil porque el Señor me puso esas pruebas para entender de que realmente yo lo había recibido. Y el enemigo usó a mucha gente, a familiares que decían, no, te va a caer fuego, con Dios no se juega. Tú estás diciendo que vos lo aceptaste. Entonces mucha gente comenzó a murmurar de que era una emoción y en cualquier momento caía. Pero yo tenía 2 opciones justo. Una era escuchar las voces del enemigo a través de esas personas diciendo de que yo no iba a durar en el evangelio. En un momento yo lo llegué a pensar, yo dije, ¿verdad? ¿Desde cuándo yo ahora evangélico? Entonces, y la otra opción era permanecer con lo que Dios había hecho en este retiro. Yo decidí la segunda, permanecer en lo que Dios había hecho. Me involucré tanto con la iglesia, con todo lo que tenía que ver con la palabra. A los 3 meses yo andaba predicando, pues, de haberme convertido. Y yo siempre digo esto, iba a decir unas herejías grandes, no tenía mucho conocimiento, pero lo que yo tenía era pasión por predicar. Desde ese momento Dios impactó mi vida tanto de que yo quería predicar el mensaje para llevar las nuevas de salvación a otros también. Entonces, dejé la pena. Al comienzo me temblaba todo, pero si antes no me daba pena amanecer en una calle tirado, ¿por qué me va a dar pena de hablar de aquel que me salvó? Impresionante que tú ya estás predicando allí con el poco conocimiento que tú habías adquirido allí de la palabra de Dios, pero ya comenzando allí en tu primer paso de tu vida cristiana, ¿qué fue lo más impactante y lo más duro que tú viviste? Yo, si
podría describirte lo más duro, no solo en mi vida cristiana, sino en toda mi vida. Muchos dirán, wow, puede haber algo más duro de que haber perdido a su mamá, de vivir en las calles, de estar al borde de la muerte. Creo que lo más duro fue cuando yo casi cumplí un año de ser cristiano. Yo estaba apasionado por la obra de Dios. Llevaba un año, pero yo sentía de que era el lugar donde yo pertenecía, y evidentemente ese era el lugar donde yo pertenecía. Recuerdo que yo estaba en una esquina y estaba con una tableta digital y estaba revisando las redes sociales, y creo que ahí vino la prueba más grande de mi vida. Yo siempre he dicho algo justo: no es lo mismo tener un producto en la mano que ver un producto en una vitrina. ¿Por qué? Porque en la vitrina hay productos que se miran muy lindos, pero cuando tú lo agarras tú dices, pero esto no sirve. Se mira bueno en la vitrina, pero cuando tú miras en la mano no sirve. Y algo así va relacionado conforme al perdón. ¿Te acuerdas cuando yo te dije que en el retiro había perdonado al hombre que mató a mi mamá? Resulta que en ese día que yo estaba sentado en esa esquina, mira, un hombre, era de noche, venía caminando, tomado, casi cayéndose. Y yo guardé la tabla y digo, cuidado, capaz y me roba. Y cuando ese tipo se iba acercando, era uno de los cabecillas que armó la masacre el día que mató a mi mamá. Resulta que estaba tan ebrio de que ni sabía lo que estaba haciendo, porque se me fue a sentar, él me reconoció. Él me reconoció, claro. Entonces él se fue a sentar a la par donde yo estaba y me pone su mano en mi hombro. Y lo primero que me dice, tengo que hablar con vos lo que pasó con tu mamá. Para serte sincero y para resumirte justo, yo sentí de todo menos a Dios, porque en mi mente solo se me pasaba, tenés que matarlo. Un día se lo prometiste a tu mamá. Y sabes, cuando yo lo miré a él, solo se me vinieron las imágenes de la última vez que yo toqué a mi mamá. La última vez que yo toqué a mi mamá fue en el piso, agarrando su cabeza y limpiando su cara llena de sangre. Creo de que se me vinieron muchas esas imágenes de ese trauma terrible que pasé. Y en mi mente eso pasaba la palabra: matarlo, está indefenso, está tomado, no va a hacer mucho para defenderse. Y evidentemente eso era lo que quería. Justo, muchas veces entramos al barrio contrario, armados, y nunca los hallamos. Y ahora resulta que aparece cuando ya tengo un año de ser cristiano. Esa es la prueba dura esa. Claro. Resulta justo de que en mi cabeza está la palabra matarlo, y hasta que en mi cabeza escucho la palabra perdón. Cuando escucho la palabra perdón, evidentemente supe que era el Señor hablando a mi vida. Yo en mi mente, yo solo escuchaba esa palabra, perdón, y solo le dije al Señor, no puedo. Este hombre mató a mi mamá era buena. ¿Sabes qué me dijo el Señor? A mi hijo también lo mataron, y él sí era bueno. Sentí como Dios quebrantó mi vida, porque obviamente yo no lo quería perdonar. Y yo siempre relaciono de que el perdón no es algo humano, el perdón es algo divino. Y la única manera que nosotros podemos perdonar es cuando primero recibimos el perdón de Dios en nuestras vidas. Resulta que yo me levanté justo, molesto, con rabia, llorando, porque yo quería accionar y querer darle, como decimos en Nicaragua. Pero lo único que yo le dije, llorando con rabia, yo le dije a ese tipo: yo te perdono. ¿Sabes? Vos me vas a decir si fuiste o no fuiste vos vas a dar cuenta un día. Pero yo te perdono no porque te lo merezcas, sino que yo necesito ser libre. Recuerdo que yo me fui a donde yo vivía, al cuarto, a desbaratar todo justo, porque dije, tuve la oportunidad de vengarme y no lo hice. Pero Dios comenzó a trabajar en mi corazón. Y creo que para que Dios sane una herida de tu corazón, te va a poner todo eso imprevisto, hasta que un día tú te des cuenta de que ya no te hace daño. Resulta que yo predicaba muchos en lo que eran grupos familiares, en casas, y después de eso, todos los viernes me los topaba el tipo. Yo decía ya después, bueno, yo no te voy a matar, pero ojalá te mate otro. ¿Qué clase de perdón era ese? Es como decir, te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Te perdono, pero ojalá nunca más verte, ¿no? El perdón es reconocer de que uno puede perdonar y tener la paz aún viendo a esa persona. Y Dios permitió que cada vez me lo topara, hasta que un día lo miré en una rotonda, tirado, totalmente emborrachado, inconsciente y con la cara inflamada, desbaratado, lleno de sangre. Y por primera vez tuve compasión
por una de las personas que mató a mi mamá. Y sabes, porque yo muchas veces estuve en ese lugar, estuve tirado, estuve destruido y solo pude decir, él también necesita del Cristo que un día a mí me salvó, porque todos somos necesitados del Señor. Entonces a partir de ahí solté, porque la falta de perdón te mantiene atado, la falta de perdón te mantiene esclavizado, pero cuando uno tiene al Hijo y el que reconoce al Hijo, este será totalmente libre, dice la palabra. Entonces a partir de ahí creo que mi vida cambió ya de una manera, ya no dolorosa, sino de una manera positiva. Entonces, ya que tú te lo encuentras ahí en el suelo, la persona que había asesinado a tu mamá, tú tuviste compasión, fuiste aliviado, te quitaste esa carga de encima, ahí sí tú lo perdonaste, ¿verdad? ¿Cómo cambia tu vida a partir de ese momento? Creo que igualmente fue un cambio radical, justo. Creo de que la mejor decisión que pude haber tomado en la vida son dos. Uno, recibir a Cristo en mi corazón, y dos, aprender a perdonar, aprender a soltar todo aquello que me estaba haciendo daño. Resulta de que después de ahí creo de que Dios comenzó a levantar mi vida hablando ministerialmente de una manera gloriosa. Yo siempre he dicho de que el primer objetivo del Señor para el ser humano es que el ser humano pueda alcanzar la salvación. Pero ya después de que uno tiene la salvación, evidentemente está vivo. Y mientras uno está vivo, Dios tiene un propósito. Y ya tenía la salvación, entonces ahora era el tiempo de comenzar a vivir bajo la voluntad y el propósito de Dios en mi vida. De tal manera de que solté todas esas cargas, rompí esas cadenas que me tenían atados. Y te acordás del jovencito que te decía que estaba en una esquina, tomado, a veces robaba, a veces vendía droga, a veces estaba destruido, en un desastre. Ese jovencito ahora tiene el privilegio de que le comenzó a creer a Dios. Y yo soy creyente de que cuando Dios transforma tu vida espiritual, eso también se va a manifestar en tu vida secular. Dios cuando cambia, no cambia solo parte, lo cambia todo. Pero comencé a retomar mis estudios y hoy, para la gloria de Dios, aquel que decían que jamás iba a salir adelante, hoy tiene 2 licenciaturas, una en marketing y publicidad y una licenciatura en teología. Tengo 2 diplomados que saqué, tengo otros cursos que he estado estudiando, pero lo más glorioso no es eso. También te acordás que decían la gente de que yo no iba a durar en los caminos del Señor. Hoy aquel jovencito que nadie creía de que podía permanecer en la fe, hoy tiene 11 años en el Evangelio. Hasta la fecha de este video tiene 11 años de predicar el Evangelio, 11 años de anunciar del Cristo Redentor, 11 años de anunciar de aquel Cristo que crucificaron, pero también resucitó al tercer día. Y sabes, el logro más grande no han sido mis licenciaturas, justo. El logro más grande es que soy un instrumento en la mano de Dios. Comencé a predicar en lugares pequeños y Dios me ha dado el privilegio también de predicar casi en toda Nicaragua, casi el 90% de las ciudades de Nicaragua. Nicaragua es 2 veces más grande que República Dominicana, hablando territorialmente. Entonces tuve el privilegio y tengo el privilegio de que Dios me comenzó a levantar ministerialmente hablando. Y hasta el día de hoy puedo resumirlo de que la mano de Dios me salvó, la mano de Dios me levantó y la mano de Dios es la que me sostiene. Y hoy estamos acá en Dominicana, igual compartiendo ese mensaje, igual teniendo el privilegio de predicar en muchas actividades. A la hora de este video, este fin de semana fue un fin de semana movido, que predicamos como en 4 lugares diferentes, en iglesias, en barrios. Entonces, puedo decir de que cuando Dios se mete en el asunto, cuando dejas que Dios se meta en el asunto de tu vida, todo lo va a transformar y evidentemente la mano de Dios se va a manifestar como nunca antes. Hubo una persona que me dijo lo siguiente, justo, y era conforme al bastón. Me decía, si vos servís al Señor, ¿por qué el Señor no te sana por completo? Yo solo le dije a esa persona, ok, 1, no soy Dios para saberlo. 2, si supieras de dónde todo lo que he pasado y de dónde Dios me ha levantado, el bastón no es nada comparado de dónde he pasado. Y 3, yo no sirvo a Dios por un milagro.
yo sirva a Dios por lo que Él hizo en mi vida, por lo que hizo en la cruz. Solo recuerdo al profeta Habacuc cuando decía, aunque los árboles den o no den fruto, aunque en el campo haya o no haya frutos, aunque en el corral haya o no haya ganado, igualmente te voy a adorar y te voy a servir. Entonces mi vida no depende que le voy a servir a Dios para ver qué puedo obtener de Dios. Mi vida depende porque yo le sirvo a Dios por lo que Él ya hizo en mí. Bien, ya estamos terminando con esta impactante historia que ha vivido Donaire, un joven de Nicaragua, que está aquí en República Dominicana a la fecha de este video. Donaire, si hay alguna persona, algún joven, cualquier persona que haya pasado alguna prueba parecida a la tuya o quizás peor, o esté viviendo algo difícil, ¿qué consejo tú le darías en este momento? Creo que el mayor consejo que yo le daría a una persona es que no desaproveches las oportunidades que Dios te da. ¿Sabes? Si hay algo que yo me arrepiento hasta el día de hoy, es desaprovechar las oportunidades, justo. Tanto la oportunidad de poder acercarte a Él, ese llamado. Hoy en día, con la poca madurez que he adquirido, puedo decir de que, ¿por qué no recibí al Cristo antes? Si fuera recibido a Cristo antes, fuera sido mucho mejor. Pero nada, Dios sabe por qué permite y los tiempos de Dios son perfectos. Entonces aprovecha la oportunidad para entregarle tu vida al Señor. Aprovecha la oportunidad que Dios te está abriendo, esas puertas. No la dejes pasar. Yo mucho por orgullo dejé cerrar muchas puertas con mis familiares igual. Y doy gracias por mi familia, porque el enemigo me quiso enceguecer pensando de que nunca me querían, de que nunca me apoyaron, y sí me apoyaron. Donaire, hasta ahora nosotros no hemos hablado de ninguna religión, porque no fue ninguna religión que ha cambiado tu vida. Estamos hablando de una persona que se llama Dios, estamos hablando de su Hijo Jesucristo que murió por nosotros allí en la cruz. No estamos hablando de ninguna religión. Donaire, si hubiera en este momento allí algún niño, joven o adulto que esté mirando este video en cualquier parte del mundo, con cualquier dispositivo que esté allí mirando su testimonio impactante y le gustaría recibir a Cristo en su corazón, ¿cómo uno hace para recibir allí a Cristo en el corazón? Como escuchaste, aquí no te venimos a hablar de una religión, te venimos a hablar de algo que Dios puede hacer cuando tú pones tu fe y tu confianza en Él. Solo quiero decirte algo rápidamente. Las obras no salvan al hombre, el hacer cosas buenas no salvan al hombre, la religión no salva al hombre. Lo único que puede salvar al hombre es tener a Jesús como tu Salvador en tu corazón. ¿Y cómo es tener a Jesús en tu corazón? Sencillo. Lo primero es reconocer que tú eres un pecador. Reconocer de que no hay otra manera de poder ir al cielo sino a través de Cristo. Y lo segundo, después de reconocer, es recibirlo como tu Señor y como tu Salvador. Si en este día tú estás escuchando este video, quieres reconocerlo como tu Salvador, solo recibe porque es un regalo. Es un regalo de Dios que solo proviene de Él y solo a través podemos obtener salvación. Si quieres entregar tu vida a Jesús, repite estas palabras conmigo. Amado Dios, en este día reconozco que soy un pecador, Señor. Reconozco que estoy separado de ti y el único medio para poder entrar al cielo, el único medio para reconciliarme contigo es a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Creo en ese sacrificio, creo que Cristo murió, pero también creo que Cristo resucitó y hoy lo recibo como mi Salvador de mi vida, Señor. Toma el control y inscribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando sea el día grande pueda ser mencionado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. No te desanimes, pon tu confianza y tu esperanza en el Señor. Porque cuando tú aprendes a poner todo en las manos de Dios, créeme que ahí las cosas van a mejorar. Bendiciones. Señor, muchas gracias por llegar hasta aquí mirando este video. Yo espero que haya sido de mucha bendición para tu vida al haber conocido y escuchado allí la historia de Donaire. Creo que esto ha impactado tu vida. Si a ti te gustaría seguirlo en las redes sociales, puedes seguirlo allí en las redes sociales, Donaire, en Facebook, Instagram, te pone allí Donaire. Bueno, van a estar aquí en la descripción las redes sociales de Donaire para que tú le puedas allí seguir. Si usted es de Nicaragua, también lo puede conocer allí en persona también. Así que si tú conoces allí a alguna persona, tienes un amigo, un familiar que ha pasado alguna prueba,
parecida a la de Donaire, tú le puedes compartir este video para que su vida pueda ser bendecida. No todo está perdido en nuestra vida, vamos pasando diferentes pruebas, ¿verdad? Pequeñas, grandes, aterradoras como estas, trágicas como la de Donaire, y quizás tú tengas una prueba muy grande, pero no todo está perdido, ¿verdad? Para Donaire todo estaba perdido, pero él se encontró con Dios y ahora está enseñando allí a muchas personas, muchos jóvenes, que hay un Dios de esperanza, ¿verdad? Pareciera como que aquella noche del año 2008 su vida terminó, pero en realidad su vida comenzó allí para la honra y la gloria de Dios. Dios te bendiga mucho, rica y abundantemente. Ya estamos trabajando para el siguiente video. Recuerda, dale like a este video, comparte este video para que otras personas puedan ser bendecidas. Dios te bendiga mucho.